Mundo Noticias. Son las 9:25, las 8:25 en Canarias. Esto es Mundo Noticias. Estamos en Radio Internacional. Hablábamos con Vicente García hace unos minutos sobre las negociaciones que tiene que emprender Reino Unido con la Unión Europea de cara al Brexit. Y ahora vamos a hablar también con alguien que está en una región en la que la palabra negociación también ha sobrevolado las conversaciones, sobre todo a nivel institucional y a nivel político en los últimos meses. Negociación, conversación, diálogo, la famosa operación diálogo. Es un placer volver a recuperar unos meses después y volver a charlar con alguien que conoce y muy bien los vericuetos que se cuecen en Cataluña. Alex Naranjo, buenas noches. Buenas noches, Luis, encantado. Oye, tú no eres muy futbolero, ¿verdad? No, la verdad es que no. Si tengo que apoyar a algún equipo, por proximidad apoyo al Barça o al Español, un poco a la par. Es que se está disputando seguramente el evento deportivo que tiene paralizado a medio estado. Y, oye, nosotros vamos por libre, en plan rebeldía total, y vamos a hablar del ámbito judicial y del ámbito político, ajenos a lo que está ocurriendo en el Vicente Calderón. Tengo hoy un titular que me gustaría que me comentaras y me valoraras. El Tribunal Constitucional también tumba la ley de referéndums del tripartito y se anula por unanimidad, además, la ley catalana de consultas populares de 2010. Decimos el además porque ha sido por unanimidad. Si decimos lo de también, si decimos ley de referéndum y si decimos tripartito, ¿a qué nos estamos refiriendo, Alex Naranjo? Primero, recordar que hubo una época entre 2003 y 2010, para aquellos que no tengan tanta memoria y sean más jóvenes, en las que se dejó el nacionalismo de lado porque sumaron tres fuerzas, que eran el tripartito, el PSC, Esquerra Republicana de Cataluña e Iniciativa per Catalunya. Estas apoyaron una ley que ha sido ya sobreseída por la otra, por la del 2014, que también fue sentenciada por el Tribunal Constitucional y que en esa han marcado gol. ¿Ah, sí? Mira, no sé si lo escucháis. Sí. ¿Lo has escuchado tú desde aquí o lo has escuchado en el vecindario? Lo estoy escuchando mis vecinos, mira, que son muy merengues. Han gritado tanto en la redacción de goles, ha marcado el Real Madrid, 2-1. Han gritado Era tanto. Era imposible esconderlo, Luis. Que se ha filtrado, lo siento, Alex, que te haya pillado a mitad de crónica. Que se ha filtrado. Es cosa de mis vecinos también. Se ha filtrado a través de unas paredes insonorizadas. Completamente alucinante. Bueno, ha marcado el Real Madrid, Atlético 2, Real Madrid 1. Esto pone la eliminatoria cuesta arriba para los de Simeone y hasta aquí, porque esto no es la sección de deportes con Fernando Herrero. Alex, retomamos. Bueno, iba por el tripartito, si no iba mal encaminado. Y bueno, estos apoyaron una ley que era esa, la primera. No confundir con la de la ley de consultas populares no referendarias y de participación, que esta fue la del 2014, que la tumbó el Tribunal Constitucional y poco después volvió a tumbar otra ley descafeinada, la del 9 de noviembre, por la cual ya ha habido imputados y ha habido el caos que todos conocemos. Era una ley que pedía permitir al gobierno español la convocatoria de referéndum sobre cuestiones de especial trascendencia política, la ley 4/2010, esta concretamente. ¿Quién la llevó al Constitucional? Pues el Consejo de Ministros de entonces, del año 2010. Hablamos de gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, presidente del gobierno en ese momento, y esa ley, por lo visto, fue llevada al Constitucional y hoy, 7 años después, el Tribunal, por unanimidad, ha dictado prácticamente como ley muerta, porque ha dejado muy pocas cosas. ¿El conflicto dónde está? Pues que esta ley se ampara en el artículo 122 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, ya recortado, porque esta ley fue del 31 de marzo y el estatut se recortó el 1 de julio de ese mismo año, del 2010. ¿Qué dice concretamente? Hemos indagado un poquito, el artículo 122. Corresponde a la Generalitat la competencia exclusiva para el establecimiento del régimen jurídico, las modalidades de procedimiento, desempeño, convocatoria por la propia Generalitat de los entes locales en el ámbito de sus competencias de encuestas, audiencias públicas, foros de participación y cualquier otro instrumento basándose en el artículo 149 de la Constitución. Llama la atención, Alex,
llama la atención lo siguiente, porque hay grandes clásicos en esta noticia. Tenemos el Tribunal Constitucional, tenemos leyes catalanas recurridas, tenemos pronunciamiento del Tribunal Constitucional contra esas mismas leyes, tenemos además un ámbito de dilación temporal completamente estratosférico, 7 años, pero a mí me llama la atención, la ley fue aprobada por el tripartito, es decir, PSC a la cabeza, PSC, Partido Socialista de Cataluña, y fue recurrida al Tribunal Constitucional por el gobierno del Partido Socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Esto cómo se come? De ahí iríamos ya un poco más atrás, ¿eh? Si os acordáis, en el gobierno Montilla hubo una frase que pronunció Montilla ya por el año 2008 y que podría ser el principio de todo lo que estamos viviendo, y es que Montilla, que había sido ministro de Zapatero, dijo: el catalán está cabreado, y sacó la frase de al catalán brañat, que sería el catalán cabreado, y de ahí empezó un poco todo. Eran momentos de caos en cercanías, primeros caos en 2007, y el Partido Popular había llevado el Estatuto de Autonomía al Constitucional y aún no se sabía nada. ¿Qué pasó en ese momento? Pues que hubo mucha rivalidad entre PSOE y PSC. De hecho, en el momento de las elecciones del año 2006, Zapatero apoyaba un gobierno de Convergència i Unió, ahora Partido Demócrata, por el hecho de que se ahorraban líos con el PSC, ya que el PSC no es un partido integrado en el PSOE, sino que es un partido federado. Hubo mucha rivalidad en eso. Había un cierto sector catalanista en el PSC que ahora no está, y que estos siempre pues llevaban una tirantez entre unos y otros dentro del PSC, pero también el PSC contra el PSOE. Espero haber resumido lo máximo posible. Resumido a la perfección. Te quería preguntar cómo ha caído esto en el ámbito en el ámbito de la Generalitat y en el ámbito social. ¿Es decir una más? ¿No nos sorprende? ¿Está completamente amortizado? ¿O sigue causando cierta indignación cada vez que el Tribunal Constitucional se pronuncia? Mira, enseguida te hablo de este tema, pero sigo un poco con la narración antigua, porque hemos dicho que esto venía del artículo 122 del Estatuto, que se remontaba al artículo de la Constitución, el 149. ¿Qué dice el articulado de 149? Pues este habla de las competencias exclusivas del Estado. Y de allí se remonta a que esta ley que hoy ha sido suspendida se refería al Estatuto de Autonomía, que se refería a la Constitución. Y la Constitución dice en el 149, el Estado tiene competencia exclusiva en, y entre otras cosas, en el número 32 aparece en la autorización de convocatoria de consultas populares por vía de referendo. Claro, eso sería clave a día de hoy. Claro, el problema de lo que ha sucedido hoy es que la sentencia se ha dictado basándose en el artículo 149 1.1, en el que habla de competencia exclusiva de los deberes y sobre todo que garanticen la igualdad de todos los españoles. Claro, pero es que... Volvemos al artículo 2. Es muy enrevesado, lo sé. Desde el punto de vista, desde el momento en el que esto estaba siendo tramitado por el Tribunal Constitucional, quedaba en suspenso, pero recordemos, insistimos en que si el Tribunal Constitucional no estuviera dirimiendo o hubiera dado el luz verde a esta ley de referéndums, el gobierno de Carles Puigdemont tendría todo de su lado para decir: de cara a septiembre tenemos la legitimidad de esta ley que aprobó el tripartit. Cuidado, Podemos la pedirlo. ley decía, podemos pedirlo, porque claro, no olvidemos que el PSC nunca fue un partido netamente catalanista a fondo. No. Entonces ellos tenían a Esquerra, que eran sus socios, y dijeron, bueno, vamos a hacer una ley que diga, podemos pedir al Estado hacer un referéndum o consultas varias, Bueno, ¿alguna cosa más apuntamos sobre esta ley que ha tumbado el Tribunal Constitucional? Como me decías, que te he saltado antes. Las reacciones básicas, de momento no hay nada fuera del lugar, porque ya sabemos más o menos cómo va siempre estas situaciones. También el tribunal ha suspendido el comisionado de la transición catalana, el cual acabó ya sus proyectos. Su presidente fue el expresidente del Parlament, Carles Viver i Pi-Sunyer, fue exmiembro del Tribunal Constitucional, y la Generalitat ya lo derogó al principio de todos estos conflictos. Estoy viendo que a nivel estatal, en los principales medios, en los medios generalistas, no ha tenido mucha repercusión la noticia. ¿Cómo ha caído en los medios catalanes? De hecho, es un suma y sigue. No es una noticia muy importante, pero lo que sí que se destaca es que esta noticia, después de 7 años, que se aplique una suspensión que ya se esperaba, pues hombre, es un poco... se ha tardado 7 años en dictar una sentencia.
y por unanimidad. Parece un poco por qué ahora se aplica esta suspensión, por qué se determina ahora. Quizá porque, y me sirve para hilar con el siguiente tema, porque en este año 2017 está sonando y mucho la palabra referéndum, y además también está sonando en los últimos días la palabra urna. Ha habido... Pues esto lo habrás dicho tú. Bueno, sí, y el resto de medios y el resto de instituciones, Luis, es una conjetura que centrales y de la Generalitat. Ha habido polémica, faltaría más, ha habido polémica a raíz de esa licitación de contratos para comprar urnas por parte de la Generalitat, y resulta que esto no podía ser de otra manera, como decimos e insistimos. Ha provocado todo tipo de reacciones, incluso a nivel estatal. He leído una reacción bastante fuera de tono del que en un momento dado parecía ser el llamado a negociar con el gobierno de la Generalitat, porque tuvo un debate con Oriol Junqueras en TV3, si no recuerdo mal, hasta cierto punto aplaudido. Desde instancias con Oriol Junqueras en 8TV, sí, en 8TV, pero también con Artur Mas en Madrid. En Madrid. Y en el Ateneo de Madrid, por cierto. Como decimos, no ha aplaudido, pero sí más o menos ha aceptado, diciendo, bueno, es la cara amable, es la cara que nos habría gustado ver todos estos años. Estamos hablando del exministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, que ha hablado de urnas, Alex. Ha hablado de urnas y ha destapado algo que es sorprendente. Sí que ha sido sorprendente y ha habido reacciones políticas. Margallo dijo que una de sus tesis para frenar la consulta del 9 de noviembre fue precisamente la de retirar urnas si la Generalitat no hubiese cedido los Mossos 24 horas al Estado, destruir papeletas y urnas y aplicar el artículo 155. Lo podemos escuchar si quieres. Escuchamos al exministro de Asuntos Exteriores, Margallo. Mi tesis fue pedir a la Generalitat la requisa y destrucción de urnas y papeletas. Si la Generalitat no hubiese decidido poner los Mossos de Escuadra durante 24 horas a las órdenes del Ministerio de Interior, 24 horas para hacer eso, y al mismo tiempo, simultáneamente, empezar una negociación sobre reforma constitucional, ley oficial de lenguas, disposición adicional tercera y sistema de financiación autonómica. Ha hecho estas declaraciones en el marco del ciclo de diálogo organizado en Barcelona por la Fundación Diario Madrid y la Asociación de Periodistas Europeos. ¿Qué importancia tienen estas palabras? Bueno, bastante, porque directamente la ex vicepresidenta del gobierno, Joana Ortega, lo ha calificado de barbaridad, aproximadamente, ahora no puedo decir las palabras, pero de algo que estaba a su lado, por cierto, estaban haciendo un simposio. Bueno, Margallo también ha dicho que volvería a recomendar a Rajoy que si estuviera en ese ejecutivo, o sea, como ministro, que no se puede permitir un referéndum unilateral y que volviera a hacer exactamente esto. Hablamos de suspender la autonomía, aplicar el artículo 155 y durante 24 horas coger las competencias de los Mossos para evitar esa consulta en el 9 de noviembre. Aunque luego matiza que harían un diálogo de un cambio de constitución, pero bueno, estamos hablando de una suspensión de la autonomía. Por cierto, Rajoy dijo que no. Rajoy dijo que no. ¿Qué importancia le das tú a nivel personal, a nivel periodístico, a que Margallo vuelva a poner hasta cierto punto en un brete al gobierno central con unas palabras a día de hoy? Sabemos que no acabó bien con Mariano Rajoy y desde luego esto echa un poquito de leña al fuego en un momento en el que las relaciones Cataluña-Estado no pasan por su mejor momento. Mira, antes hemos hablado de que Margallo era una persona de diálogo. Margallo venía de la UCD, de la Unión de Centro Democrático. Es un señor que tiene muy buenas relaciones, tanto en lo nacional como en lo internacional, y por lo tanto, digamos que el hecho de hablar de Cataluña de esta manera y hablar de esa consulta del 9 de noviembre y de aplicar el 155 y suspender la autonomía no es un disgusto para España en concreto, para toda la unidad de España. Lo que sí es a través de las fuerzas catalanas, sí que es un conflicto para ellas y es un sobresalto, ¿no? No sé si esto podría traer cola fuera de Cataluña. Dentro de Cataluña sí, porque demuestra una autoridad que poco recuerda a una persona centrista de ningún partido como la UCD o como alguien del Partido Popular que quiere ser más centrista que de derechas. Yo tengo ese recuerdo tras el debate, que además fue un muy buen debate con Oriol Junqueras, y bueno, obtuvo no el aplauso, pero sí la aceptación. Sí, es que Margallo realmente es un buen dialogador. O sea, se puede hablar, si realmente existe la palabra dialogador, claro, ¿no?
se puede dialogar bien con Margallo porque es una persona que sabe muy bien. Y yo a los oyentes también les recomiendo que se vean ese cara a cara que se hizo entre Artur Mas, el expresidente, y con Margallo, ya los dos como ex. Y la verdad es que fue muy productivo porque realmente se habló de una manera muy, muy sensata, claro, por ambas partes. Muy alejado de otro cara a cara que tuvo Artur Mas con Felipe González, con el expresidente del gobierno en un Salvados. Creo que fue bueno, al final dos posiciones completamente cerradas. Veíamos a Artur Mas quizá en ese debate un poco más abierto a intentar encontrar una salida, pero a Felipe González cerrado en banda, lo cual sorprendió y mucho. Sí, es cierto. Bueno, y para acabar, a mí me gustaría hablar por lo menos de una buena noticia. Sí, porque es una realidad la renta garantizada de ciudadanía, me adelanto. Vamos a hablar de eso. Sí. Es un preacuerdo, eso sí, en el cual se establece aceptar a partir de septiembre de este próximo año 550 euros para aquellos desempleados que lleven más de un año cobrando el PIRMI, que estén en situación de desempleo en Cataluña, que cualquier catalán sin ingresos pueda recibir y que tiene unas condiciones: 23 años mínimo, sin propiedades aparte de la vivienda habitual si es el caso, 2 años de residencia en Cataluña, y en el caso de parejas son 813 euros por pareja o 75 euros más por cada hijo. Todo eso se irá extendiendo hasta el año 2020, en el que irán subiendo un poquito más. Máximo por familia 1.200 euros. Bueno, al final, si se rechaza un trabajo, evidentemente se pierde esta prestación, pero es un preacuerdo y es un principio para que haya una renta garantizada de ciudadanía en Cataluña. Va a ser universal en el año 2020, por lo que leo. Sí, y de hecho creo que estaría muy bien también que lo hablaras aquí en el programa, porque hay mucha confusión entre la renta básica universal, la renta mínima de inserción, en fin, que estaría muy bien debatirlo algún día. Hombre, cuenta con que te rescatemos. Te echo el guante. Has visto, cuenta con que te rescatemos más pronto que tarde. Que sepas que ha sido un verdadero placer poder saludarte de nuevo en Antena, Alex, y es un auténtico lujo seguir aprendiendo de lo que ocurre en Cataluña con alguien que está allí. A veces es muy fácil para los que estamos en la meseta, dicho con todo el cariño, hablar y pontificar sobre las relaciones Cataluña-Estado, pero de vez en cuando, no de vez en cuando, siempre es necesario y siempre hay que contar con lo que se vive, no al otro lado, porque de momento no estamos hablando de un Brexit, pero sí con lo que se vive en el terreno, sobre el terreno, pisando suelo. Gracias, Alex. Un abrazo fuerte. Hasta luego. Hasta la próxima. 9:42, seguimos en Mundo Noticias, seguimos en Radio Internacional. Desde Madrid, para el mundo. Radio Internacional.